Buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos. Comenzamos una nueva transmisión en Asturiano Futsal TV. En este caso tenemos a nuestras queridas jugadoras del femenino del centro asturiano en un nuevo... sí, hay que girar ahí. Listo, perfecto. En un nuevo enfrentamiento, en este caso contra Platense. Y estamos nuevamente acá entre nosotras dos, la señora Sol Fantón y... Buenas tardes, la negra Vane Huanco. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este partidazo que se nos viene, ¿no? Partidazo, tremendo. Vamos a ir con las formaciones para... Yo arranco con un asturiano, que es el orden en que tengo acá en el papel. Convocadas de asturiano. Con la número 12, Agustina Oyarzún. 14, Florencia Campos. 4, Belén Bianchi. 5, Violeta Masquín. 25, Yamila Torres. 9, Melody Geller. 20, Bianquita Fiorani. La número 6, Milenka Sánchez. 19, Natalia Negro. 17, Gisela Galeano. 22, Armina Sánchez. 23, Victoria Rodríguez. 18, Lucila Porto. 13, Suray Pedraza. DT, Agustín Polisiquio, y Sebastián Gleria, nuestro preparador físico. Pasamos la lista de las convocadas de Platense con el número 1, Constanza González Adamo. Con la número 2, Mariana Albisati. Con la número 4, Paula Constantino. La número 6, Sofía Chávez. La número 8, Emilia Bertoni. Con la número 12, Paula Daria. Con la 14, Abril Gunin. 15, Trinidad Quintas. 16, Agustina Orsini. 17, Candela Martín. 19, Valentina Craig-Dalie. 21, Cintia Carbone. 23, Leonela González. 25, Evelyn Williams. Con la número 9, Ariadna Krimker. Y en el cuerpo técnico están el DT Hernán Xavicoli y Federico Catalina y el preparador físico Mariano Ridao. Las chicas, ambos equipos están haciendo las últimas entradas en calor. Está por arrancar. Recordamos que es la fecha de cuartos de final de la Copa de Oro, ¿no, negra? Exactamente, tenemos transición AFA 2020, esto es cuarto final de Copa de Oro, Asturiano vs Platense. Estamos en la hermosa cancha de ferro multideportivo acá en Martín de Gainza, en la zona de Caballito. Esto es a puertas cerradas, si bien tenemos muy pocas personas de ambos lados, vedores de ambos, preparadores físicos de ambos lados y algunas compañeras. El equipo ganador de este certamen, ¿con quién juega, Solcito? Va a jugar con el ganador de San Lorenzo All Boys, que se juega hoy a las 5 de la tarde en esta misma cancha. A las 5, nosotros jugamos temprano, nos hicieron levantar temprano, madrugamos, yo comí una manzana y salí, pero por suerte me compraron 2 facturas y pude desayunar un poco mejor. Así que nada, pero nos levantamos y vinimos, fue así. Pero a las 5 tenemos otro partido. ¿Cómo fue esta zona de grupo? Sol, si me querés contar, mirá, dice fecha 1 Asturiano. Más arriba, ahí está, mirá. ¿Cómo fue esto de la zona A? Coméntame. En la zona A, en la fecha 1, Asturiano venció a Secla, ¿sí? 3-2. Los goles de Asturiano fueron de Belén Bianchi y de Melody Geller, que hizo 2 goles. Uno de ellos fue de penal. En la fecha número 2, Asturiano venció a Comunicaciones por 3 goles con goles de Natalia Negro, Belu Bianchi y Vicky Rodríguez. Y en la fecha número 3, ganó Racing con goles de Sofía Florentín y Quevedo, ¿sí? Por el lado de Platense se disputó la zona B. En la fecha 1 ganó Platense 3-2 contra River. Los goles de Krimer, González y Albisati. En la fecha 2, Platense ganó 3-0 contra Independiente. Y en la fecha 3, última fecha, jugada contra Ferro, Platense cayó por 3-5. Damos inicio al sorteo de las capitanas. Belén Bianchi por nuestro lado. La número 2, ya digo el nombre, Mariana Albisati. Mariana Albisati. Las 2 capitanas. Queremos agradecer por sumarse al canal Astur TV. Y ahora en un ratito vamos a nombrar a nuestros sponsors, que son los que suman cada día para que el futsal en asturiano pueda seguir adelante. Minutos, damos comienzo. Como siempre, gracias por seguirnos. Ahí va. Te lo pongo yo. Como quieras. Perfecto. Muy bien, arrancó nomás. Empezamos con nuestro primer partido de la mañana. Recuerden que pueden seguir el resto de los partidos por streaming de los otros equipos.
Arrancamos. Perfecto. Las titulares del Centro Asturiano Sol, ¿quién son? Titulares nuestra, Solcito, tenemos a... Está perfecto ahí. Titulares, el cuarteto inicial arrancó con Belu Bianchi, Melody Geller, Lula Porto y Bianca Fiorani. Ahora pasamos el cuarteto de Platense. De Platense. Hasta los nombres nos quedaron mezclados los nombres, chicos. Sépanlo. La número 9, Krimker Ariadna. La número 15, Trinidad Quintas. La capitana Mariana Albisati. ¿Y en el arco? Espera que me falta falta la arquera. La 23, Leonela González. Ah. Y en los arcos están en asturiano Agustina Oyarzún y Constanza González Adamo para Platense. Muy bien, Solcito, vemos mucha intensidad de los dos lados. Asturiano sale a presionar y Platense no se queda atrás con la propuesta de juego. Sabemos que los dos equipos necesitan ganar esta fecha. Ay, me distraje, quiero que sepan que me distraje, pero no pasa nada. Volvemos a la transmisión. Bochazo largo de Agustina, afuera, saque si quiere ganar. Vemos la intensidad pedida de ambos lados. Va el marcador 0-0, 18 minutos por jugarse. Y corriendo. Casi gol de Lula. No, mentira, no voy a arrancar con eso porque me retaron el otro día. Así que bien la presión de nuestra pivot. Belu, sí. Casi. Le contamos, negra, ¿A todas las personas que nos están mirando que este es como el clásico de Vicente López, ¿no? Ah, sí. Claro, bueno. Es un detalle no menor, es un clásico de zona norte para nosotras, para el centro asturiano. ¡Bien, Bianca! A favor mío, lucha del casi gol fue furor en las redes, es lo único que voy a decir. Mi casi gol fue casi que digo tremendo. No, lo digo, tremendo. Es un sello, claro, Maca, claro, Mac feliz. Escúchenme, notamos nerviosismo, sí, se vive, se siente y acá en la cancha estamos todas atentas a que pase, a que llegue. A que llegue. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Belu Bianchi, nuestra doctora ha hecho el primer gol para el centro asturiano. Lo gritamos con todo. Tremendo, chicas. Necesitamos ganar este partido. Vuelvo a sacar Platense. Bien, Lula. Sí, doc. La doctora que no para de hacer goles, chicos. Quiero que sepan que en los 4 partidos que estamos jugando del torneo ha hecho siempre un gol en cancha. Siempre un gol en cancha. Así que muy felices del rendimiento que está teniendo Belén, o la doctora, como la solemos conocer. Y ha entrado el ingreso de Gisela Galeano a la cancha por Asturiano. Nuestra querida Galgo ha entrado a la cancha con la número 17. ¿Alguien más ha modificado o no? No. Restan 17 minutos de partido. Es hermoso Decir convertir un gol a tan pocos minutos del inicio. Negrita, te voy a contar un poco los sponsors del centro asturiano. Dale, quiero saber quién banca la parada, loco. Banca la parada, nos apoyan siempre. Trofeos y medallas Poli que, bueno,
hacen trofeos y medallas. Trofeos y medallas, básicamente, ¿no? Un poco más, si le pedís un poco poquito más, más, sí. Pero bueno, pueden chusmear sus cosas en Instagram, en Trofeos y Medallas Poli, así todo junto. También vamos a mencionar a PMP Regalos, ¿sí? Que hacen juegos de mesa, regalos personalizados. Si tenés una idea, PMP la hace. El Instagram es @PMP Regalos, ¿sí? Pueden pasar también a chusmear. También está Salud Global Farmacias, ¿sí? Que hace... necesito comprar un shampoo, Solcito, ¿dónde voy? Y ahí, mira, puedes entrar a @saludglobal.ar, que es el Instagram, y si no, hace poquito lanzaron una tienda online. Ah, ¿puedo comprar todo online? Sí, todo ahí. Bueno. www.saludglobal.com. Sí, venden cosas de maquillaje, bebé, maternidad, todo. Lo que quieras, vas ahí y lo compras. Y se sumó, te cuento. Nuevo integrante. Nuevo integrante, Trom en Argentina, que hace hornos y parrillas a gas y a leña. El Instagram es Trom en Argentina, lo pueden seguir por ahí. Falta casi sobre el área a nuestra señorita Galgo. Se retira y hace el ingreso Melody Guerre. Muy linda falta, muy lindo tiro libre para hacer. Muy cerca del área. Sol, si crees, estaremos a unos casi los metros de sexta falta. 12 metros serán. Me corrigen ahí en las redes cualquier cosa. Entró también por Bianca Natalia Negro con la número 19. Muy borroso se ve. Ahí hace. Vamos. Bien. Estamos haciendo foco. Cualquier cosa nos avisan. Bueno, si se ve muy mal, avisen. ¿Qué ha cobrado? ¿Mal hecho? No tenemos idea qué cobró. Los 4 segundos. Bien, ahí está haciendo foco de vuelta a la cámara. Cualquier cosa nos comunican, pero vemos bien por acá. Lateral, 3/4 de cancha para adelante para Platense. Piden distancia. Segundo palo. Bien, rebote de la doctora. Caño y sale, caño y sale, caño y sale. Bien, Natalia. Bien, Asturiano maneja una buena intensidad. Recibe la doctora. Abre pase con Melo. Babelu. Bien. La toca afuera, puntea el número 2 de Platense. La capitana. Lateral. Lo hace Melo. ¡Vamos! Interviene la doctora Babiki. Remate desviado. Sale afuera. Lateral. ¿Qué cobró? Lateral para Platense. Bien, Vicky, la presión. Sigue Platense. Pase media altura. Bien. La saca Vicky afuera. Rebota en Platense. Lateral para Asturiano. Vuelve a armar Asturiano. Desde abajo. Excelente pase. Casi. Tremendo. Ya está. Estamos bien. Seguimos. Lindo pase al fondo. Agus pide desde los 3 palos. Atención. Que no se dejen dormir. Recordamos, se van jugando recién 5 minutos, quedan por jugar 15. 15-0-3 en este momento, marcador 1-0 a favor de Asturiano. Gol de Belén Bianchi. Con una hermosa jugada del cuarteto en cancha. Saca Platense, lateral, piensa, paciencia. Vicky marca, mantiene la marca. Bien, epa.
Eso no es falta, Sol. Acaba de empujar. Sigue estudiando Armando C. Bien, bien Belén. Bien Belén, sigue habiendo intensidad, ambos lados. Platense no quiere perder. El director técnico sigue dando indicaciones, pidiendo por favor. ¡Sí, Vicky! 83 personas somos, Solcito. Bien. Venimos manejando bien. Sábado la gente. tempranito, Sábado ahí, temprano. mientras se toman unos mates. Claro, ven un poquito de futsal. Prenden. Y si estás mirando esto y decís, qué copado, tengo ganas de arrancar futsal, podés sumarte. Podés sumarte en el centro asturiano, ¿no? Sí, totalmente. Entrenamiento para las más chiquititas, para las más grandes. Si tenés ganas de jugar, te invitamos. Bien. Buena recuperación de Platense. Buena recuperación. Intento el segundo.